Ok, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga una vez más a su misericordia, gracias a su amor inigualable, llegar nuevamente hasta su hogar por medio de este medio para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante, hermanos. Quiero que prestemos un poquito de atención, abramos nuestros corazones a la palabra de Dios para que hoy podamos ser edificados y podamos aprender cosas nuevas conforme al consejo de Dios, conforme a la palabra del Señor. Antes quiero que hagamos una oración. Pidámosle a Dios que nos bendiga, hermanos, porque si Dios no habla, no hay bendición, no hay edificación para nosotros. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias porque nos concede esta hermosa bendición de poder una vez más estar aquí, Señor, para compartir tu palabra, el consejo de tu palabra con tus hijos, Dios. Somos conscientes, Señor, de nuestra necesidad de usted. Y oramos, Padre, para que sea su Santo Espíritu ministrando su voluntad, su palabra, su consejo al corazón de cada uno de mis hermanos, Dios. Donde quiera que esté un hijo suyo, Padre, que su palabra pueda llegar hacia ellos, Señor, y logre ese objetivo para el cual usted la envía, Dios. Nos ponemos en sus manos, amado Padre, y oramos para que usted sea glorificado, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Pedimos perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido y oramos para que la sangre de Cristo, Señor, limpie nuestros corazones, Dios Todopoderoso, traiga paz a nuestras almas. Y también, Señor, queremos perdonar y bendecir si hubiera algún ofensor, lo perdonamos en el nombre de Jesús y que la paz de Cristo también llegue a sus corazones. Gracias te damos en esta tarde por darnos este maravilloso privilegio, este hermoso honor, Padre, de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos para compartir tu voluntad, tu palabra, el consejo de tu santa palabra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga una vez más. Aquí estamos. A Dios damos gracias siempre. A Él siempre sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre y para siempre. La gloria solamente es para Él, para nadie más. Nosotros no compartimos la gloria de Dios con nadie ni se las ofrecemos a nadie. La gloria se la lleva el que se la merece y ese es Cristo Jesús. Ayer hablamos acerca de los beneficios de la muerte de mi Señor Jesús en la cruz. Hoy vamos a hablar 5 cosas que ocurrieron durante la muerte y después de la muerte del Señor Jesús. Esto no incluye la resurrección de Cristo. De eso vamos a hablar mañana con el favor del Señor. Pero hoy quiero que hablemos 5 cosas que pasaron durante Jesús estaba muriendo en la cruz y después que murió en la cruz, ¿qué pasó después de los 3 días que él estuvo sepultado, verdad? Entonces, vamos a tocar ese tema en esta tarde. Quiero que, hermano, abra su corazón. Deje todo lo que lo distrae, hermanos, y enfoquémonos en la palabra del Señor para que podamos entender y aprender la voluntad perfecta de Dios que es agradable y perfecta para con nosotros. Antes de empezar, quiero decir algunos datos muy importantes que la muerte de nuestro Señor Jesucristo bíblicamente se puede saber que Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Por qué razón? Dice que a la hora 9 fue que se oscureció la tierra y llovió y fue cuando Jesús entregó su espíritu al Padre. Y para los judíos, hermanos, el día empieza a las 6 de la mañana. De 6 a 12 son 6 horas y de 12 a 3 son 9 horas. Entonces Jesús muere a las 3 de la tarde. Algunas personas han hecho algunas investigaciones basándose en los informes bíblicos exactamente de qué murió Jesús. Han llegado a la conclusión que lo que causó a Jesús la muerte fue una asfixia por dentro. Se asfixió por dentro. La angustia que había dentro de él hizo que por dentro se mezclaran sus vasos sanguíneos con las glándulas sudoríparas y reventara eso por dentro y sudaba
como gotas de sangre. Ustedes recuerdan cuando estaba Jesús en Getsemaní orando y una de las palabras que dijo Jesús: mi alma está angustiada hasta la muerte. Fue un estrés y una angustia que ningún ser humano la ha podido experimentar en la historia de la humanidad. Y todo eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo para darnos a nosotros la victoria sobre nuestros enemigos. Lo que se conoce como una hematrodosis aguda es lo que los científicos, las personas que estudian la ciencia, los médicos, dicen que esa fue la razón por la cual Jesucristo murió. Entonces, si usted analiza cuando Jesús está clavado en la cruz, dice que un soldado hirió su costado y salió a sangre y agua. ¿Ok? Entonces se da cuenta, si normalmente usted se hace una herida, no va a salir agua, va a salir sangre nomás. Y de él salió sangre y también salió agua, porque la angustia que él experimentó llevó a mezclar las glándulas sudoríparas con los vasos sanguíneos. Por eso dice que cuando él oraba en Getsemaní, dice que su sudor era como gotas de sangre. Entonces la angustia que él tenía era tan fuerte que por los poros le salían sudor con sangre. Fue una angustia tan grande que pasó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros hoy gozáramos de bendiciones, de la paz de Dios en nuestros corazones y de muchas bendiciones más. Quería compartir con ustedes estos dos datos como una manera de introducción a lo que pasó exactamente en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ella les explicaba que era necesario que Jesucristo muriera en una cruz. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad, hermanos, solamente las personas que estaban bajo maldición los colgaban en un madero. Entonces, Jesucristo, como leíamos ayer en Gálatas capítulo 3, dice que Él llevó nuestra maldición a la cruz. Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición de la ley. Entonces era muy importante de que Él muriera en una cruz. Entonces, gracias a nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo para que a través de su muerte nos diera esta hermosa bendición de hoy ser un pueblo santo de Dios. Quiero que leamos el libro de Efesios. Lea conmigo Efesios capítulo 2. Leo que el versículo 7 al 10. Vamos a leer esos 4 versículos y vamos a empezar más o menos a explicarle los 5 acontecimientos que pasaron durante la muerte del Señor Jesucristo y después de la muerte del Señor Jesús. Durante su muerte y antes de la resurrección, en ese periodo de 3 días, ¿qué es lo que pasó? Ok, dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese fue lo primero que aconteció con la muerte de Jesús. La muerte del Señor Jesucristo marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que Jesucristo vino a hacer fue a establecer el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces, mientras Jesucristo no moría en la cruz, el hombre no podía participar de la gracia de Dios. Entonces, la primera cosa que pasó durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que la gracia se derramó de manera gratuita sobre todos los seres humanos. Por eso es que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo, y esto no es un don de vosotros, sino es un don de Dios. Entonces es muy importante entender esto. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, en el momento que Él expira, y Él dice consumado es, en ese momento la gracia se activa. Para las personas que no entienden esto de la gracia, quiero decirle algo muy importante. La historia de la humanidad está dividida en 7 periodos o dispensaciones bíblicas. El número 1 es la inocencia. La inocencia cubre desde la creación de Adán y Eva hasta que Adán y Eva pecan. No se sabe cuántos años es, pero en ese periodo era una dispensación de inocencia. La palabra inocencia significa ausencia del mal. Entonces ellos conocían solamente el bien, pero no conocían el mal. Después de eso vino la conciencia. Después de que Adán y Eva pecaron,
vino lo que es el periodo bíblico de la conciencia, donde el hombre ya era consciente del bien y el mal. Cuando Adán y Eva cometen pecado, dice que sus ojos se abrieron y ellos empezaron a ver que estaban desnudos. Si usted mira a un niño de un año, qué sé yo, 2 años, puede andar sin ropa corriendo en la casa y no tiene pendiente si anda sin ropa o no, porque su inocencia lo ve como que es normal, es natural, como que eso no es morboso, como que no es malo. Entonces, el hombre era así en ese sentido, como los niños. Por eso es que Cristo dice en Marcos 10:13 que para que podamos entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño, con esa mentalidad inocente. Entonces, después vino la conciencia, ya la conciencia, el periodo de la conciencia, ya el hombre sabía entre el bien y el mal. Cuando Caín mata a Abel, usted se da cuenta que a Caín le remordía mucho su conciencia. Vemos también el caso de Judas, como su conciencia lo remordió tanto que se fue y se quitó la vida. Pedro también le remordía mucho su conciencia, pero sin embargo Pedro pidió perdón, se arrepintió, dice que lloró amargamente y mi Señor, como es tan bueno, lo perdonó y lo restauró. El tercer es el periodo humano, que es cuando Noé, ya es el periodo, dispensación bíblica del gobierno humano. Después viene el patriarcal, que empieza con Abraham. Después viene el periodo de la ley, que es con Moisés. Y después viene el periodo de la gracia, que es con Jesús. Entonces, de eso estamos hablando. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesucristo cuando dijo, Padre, consumado es, el periodo de la gracia inmediatamente se activó. Dice el libro de Hebreo que todo testamento que con la muerte se ratifica. Dice que el testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Y eso es lo que pasa, veámoslo en el mundo secular. Si una persona tiene algún tipo de posesiones materiales y hace un testamento, las personas beneficiadas del testamento se hacen acreedor de ese beneficio hasta que el testador muere. Pero si el testador está vivo, no se puede repartir la herencia. Entonces, de igual manera, en el momento que Jesucristo muere en la cruz, la gracia se derrama totalmente sobre la humanidad. En ese momento, el hombre quedó expuesto a tomar la decisión más importante y más determinante en su vida, como es la decisión de abrir su corazón a Jesucristo para ser salvo y ser llamado un hijo de Dios. Quiero que leamos San Juan, después regresamos ahí al libro de Efesios. Quiero que leamos San Juan capítulo 1, quiero leerte el versículo 14. Versículo 16 y versículo 17 de San Juan para que tú te des cuenta lo que es la gracia. La gracia es un don, es un regalo de Dios, es algo gratuito. Usted no necesita dar dinero, sacrificarse o querer agradar a los hombres o hacer sacrificios personales, no necesita nada de eso. Lo que usted necesita es abrir su corazón a Cristo, abrirle su corazón al Señor, decirle, Señor, entra a mi corazón y sé mi Rey, sé mi Salvador y mi Libertador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y usted va a empezar en ese momento a ser nueva criatura y a vivir como nueva criatura. Mira lo que dice San Juan capítulo 1, el versículo 14, después leamos el 16 y el 17. Dice el 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante que entendamos esto. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Jesucristo viene con ese propósito, hacer una transición. Ya el pacto antiguo quedó totalmente cancelado, el pacto de la ley, ahora estamos en el pacto de la gracia. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El don de Dios, el regalo de Dios para salvación, viene de él, de su plenitud, de su muerte en la cruz, de lo que él estaba haciendo en la cruz. En el momento que él dice, Padre, consumado es, en ese momento se activó ese pacto. Y desde ese momento hasta el día de hoy, y hasta el momento cuando Jesucristo levante su iglesia, ese pacto está activo. El poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo, cuando fue derramada en la cruz del Calvario, sigue siendo la misma.
no ha menguado, no puede menguar, porque es un sacrificio eterno. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esto: conocer perfectamente qué es lo que nos sostiene de pie a nosotros como hijos de Dios. Somos salvos por gracia, por su misericordia, por su amor, por su poder. Estamos en pie. Es por lo que Él hace en nosotros, no por lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos simple y sencillamente es obedecer lo que Él nos manda hacer. Cuando hablamos de gracia, no quiere decir que yo voy a aceptar a Jesucristo y después voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso no es gracia. En términos espirituales, eso se llama desgracia. ¿Por qué razón? Porque una cosa es tener la libertad de Cristo y otra cosa es vivir en libertinaje. Entonces la gente confunde una cosa de otra. El hecho de que Cristo nos salva gratuitamente por su gracia, nos salva a nosotros, no quiere decir que yo me quedo con los brazos cruzados y ya no voy a hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque hay muchas personas, hoy en día hay una corriente ideológica que se llama el reino ahora, the kingdom now. Y ese tipo de corrientes doctrinal hablan, primero dicen que el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir. Imagínate que mensaje más erróneo. Y número dos dice que ya Jesucristo hizo todo por ti y por mí y que no necesitamos hacer nada. Eso no es el mensaje del Evangelio. El hecho de que nosotros seamos salvos por gracia no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ya Jesucristo oró por mí. Ya Jesucristo sufrió por mí. Ya Jesús murió por mí. Ya Jesús ayunó por mí. Entonces yo ya estoy tranquilo, no voy a hacer nada. Ese no es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, está llena de enseñanzas, está llena de exhortación, está llena de consejos de los apóstoles, del Señor Jesucristo, que nos citan a orar a nosotros en todo tiempo. Dice, orad en todo tiempo, levantando manos santas sin ira ni contienda. Orad sin cesar. En la oración, Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hay tantos pasajes bíblicos que nos hablan a nosotros que tenemos que esforzarnos. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, pensar de que ya somos salvos, ya tenemos a Jesús, Él hizo todo por nosotros, nos quedamos con los brazos cruzados. Esa es una enseñanza irresponsable de muchos hombres hoy en día que están contaminando el mensaje del Evangelio dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieras que vaya. Esfuérzate, le dice Jehová a Josué, mira que te mando que te esfuerces. No le dice ahí Josué, si te animas a esforzarte, esfuérzate. No, le da una orden. Entonces, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Hay que esforzarnos cada día en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es gratis, porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Pero conservarla con nosotros no es gratis. Tenemos que pagar un precio y ese precio se llama obediencia, sujeción, temor y servicio y perseverancia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 17 de San Juan 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, si se da cuenta usted cómo los periodos dispensacionales cambiaron inmediatamente desde que el Señor Jesús murió en la cruz. Si el Señor Jesucristo no muere en la cruz, el segundo pacto no se activa. Porque incluso el primer pacto fue ratificado con sangre de becerros, de animales. Entonces el segundo pacto necesitaba ser ratificado con sangre, pero la sangre no fue la sangre de un animal, fue la sangre de Cristo Jesús, como un cordero inmolado y predestinado desde antes de la fundación del mundo y morir en estos tiempos por amor a nosotros. Sigamos leyendo Efesios, hablamos otra vez a Efesios. Estamos en el versículo 8 de Efesios 4:8. Dice, pero a cada uno dice, bueno, el 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, traspasó el tercer cielo. Vamos a hablar sobre eso. Y esto que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
un punto muy importante que quiero hacer énfasis con usted, hermano, en esta tarde. Hay muchos predicadores, los he escuchado, que dicen de que Jesucristo descendió al infierno. Jesús no descendió al infierno. El lugar donde Jesucristo descendió se llama el Hades, y el Hades no es el infierno. El Hades es un lugar donde están las almas que han muerto fuera de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, como el caso del rico, después del rico y Lázaro. El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. En ese lugar es el Hades, ahí mismo. Entonces Jesús no desciende al infierno. Palabras sencillas, se lo voy a explicar. En el infierno, en este momento, no existe nadie. Le llamamos el infierno porque es un lugar de tormento, pero no es el infierno. Y te lo voy a decir conforme a la palabra de Dios. Cuando tú analizas la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 12, 13 para adelante, dice, y el mar entregó sus muertos, y la muerte entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos. Dice, y fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, ese es el infierno. Las primeras dos personas que usamos esta palabra, a estrenar el infierno, es el falso profeta y la bestia. Y lo habla el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Entonces es muy importante que entendamos, el infierno es un lugar eterno. El que entra ahí nunca más sale. Mas sin embargo que el Hades es un lugar temporal. Es un infierno, pero no es el infierno. Entonces las almas que se mueren sin Cristo hoy en día van a ese lugar de tormento. Es una antesala del infierno. Por eso es que debemos entender claramente. Entonces Jesucristo descendió a las partes bajas de la tierra. No hay un pasaje bíblico que diga que Jesucristo fue al infierno. No lo hay. El único lugar donde dice Jesucristo, él lo dice en el libro de Apocalipsis, que él arrebató las llaves del infierno y las llaves de la muerte, Satanás, pero se las arrebató, pero no dice que él descendió al infierno. Debemos de prestar mucha atención en eso, porque si nosotros comparamos o hacemos referencia una cosa a la otra, las comparamos, vamos a tener una confusión muy grande. Sigamos leyendo. Estamos en el 15, 16, 10, el 10. Ok, aquí tengo un ayudante. Es una buena ayudante, ella es de la buena. Dice el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo llenó todo de su gracia. Entonces, él descendió a las profundidades de la tierra. Él llevó, y más adelante vamos a ver a qué descendió Jesucristo. Pero él después se levantó con poder al tercer día. Si usted presta atención a lo que pasó en Mateo 28, Jesús cuando comisiona a los apóstoles dice, id y haced discípulos a las naciones. Una de las cosas que Jesucristo dice, porque toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda. ¿Por qué Jesucristo no dijo que le habían dado toda esa potestad antes de morir? Porque era necesario que él muriera para en su cuerpo vencer a todos nuestros enemigos. Cuando dice la Biblia, quiero hacer énfasis en algo muy importante, lo que es el versículo 8, que dice que él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es la cautividad? La cautividad, hermanos, son esos enemigos que tenían esclavizado a los seres humanos. Ayer hablábamos un poco sobre eso. Por ejemplo, hablábamos de la muerte, hablábamos del mismo infierno. Recuerda cuando Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Hablamos también del pecado, hablamos del mundo y hablamos de Satanás. La palabra cautivo, llevar cautiva la cautividad, te lo voy a enseñar de esta manera. En la antigüedad, cuando los reyes iban a la guerra y ellos conquistaban otros pueblos, siempre traían a los príncipes o a las esposas de los reyes o a los reyes y los metían en una carroza o los amarraban con cadena y los traían caminando. Y cuando entraban a Roma, hablemos de los romanos, entraban a Roma, todo el pueblo de Roma los estaba esperando con ramos de árboles y cosas, y ellos pasaban exhibiendo públicamente el triunfo como un trofeo.
Decían, este es el rey de tal país y lo traemos cautivo. Cuando dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad, eso fue lo que él hizo. Él descendió a la profundidad de la tierra, él dio su vida en la cruz, él se levantó de entre los muertos y todos los enemigos que nosotros no podíamos vencer por nuestra propia cuenta y no los podemos vencer. Si los vencemos hoy es por Cristo Jesús. Todos ellos fueron exhibidos públicamente. Dice la Biblia que Él los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que nos cautivaba a nosotros, todo lo que nos tenía atemorizado a nosotros, Jesús lo llevó cautivo. Llevó cautiva la cautividad y lo exhibió públicamente. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que nosotros hoy en día sabemos perfectamente que si estamos caminando dentro de su voluntad, si estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, absolutamente nada ni nadie puede hacernos daño, puede lastimarnos. ¿Sabe por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice el apóstol Pablo, lo que está en sus manos nadie los arrebatará. Perdón, el Señor Jesús. Pablo dice esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay manera de que una persona te pueda hacer daño, así haga lo que haga, informe, haga lo que quiera hacer. Si tú estás en las manos de Dios, ya Jesucristo te protege con su muerte en la cruz y haber llevado cautiva la cautividad. La única forma que te puede hacer daño el enemigo es que usted le dé autoridad permisiva para que él te haga daño. ¿Cómo se obtiene eso? Cuando la persona decide desobedecer a Dios y practicar algún tipo de pecado que es totalmente desagradable a los ojos del Señor. Entonces es cuando el diablo toma autoridad permisiva para hacerte daño. Pero si estás caminando en la voluntad de Dios, nada ni nadie te va a hacer daño, porque en las manos de Dios estamos seguros, estamos bendecidos y estamos en victoria. Quiero que vayamos ahora al libro de Mateo capítulo 27. Otra de las cosas que Jesucristo hizo, hermanos, vamos a usar este capítulo 27, versículos 50 y 51 de Mateo 27, 50 y 51. Otra de las cosas que Jesucristo hizo cuando Él murió, el versículo 50 y 50 dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo, dicen las personas, los historiadores, que medía entre 18 y 20 metros de alto. Tenía 10 centímetros de grueso, de espesor, así grueso. Y ese velo es el que separaba al lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santo ahí entraban todos los sacerdotes a ofrecer sacrificio. Casi todos los días por los pecados la gente llevaba sus ofrendas y se ofrecían sacrificios ahí. Pero en el lugar santísimo, ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nadie más podía entrar. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado, estaba mal, al entrar en ese lugar, porque ese lugar representa la presencia, representaba en aquel tiempo, porque ya ese lugar en la tierra no existe. Ese lugar representaba la presencia misma del Dios Altísimo. O sea, donde Dios está sentado hoy, estaba representada simbólicamente en la tierra de esa manera. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, quiero que leamos Mateo 27, 50 y 51. Dice el 50 así. Mas Jesús, habiendo otra vez declarado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa eso? Que en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, ya nosotros no necesitamos hombres como mediadores para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ya nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Le digo algo muy importante. En la antigüedad solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Hoy tú y yo podemos entrar por medio del sacrificio de Jesús a ese lugar santísimo. Me gusta mucho ese canto que dice, llévame al lugar santísimo, porque ahí es la presencia misma de Dios. Entonces, el hecho de que el velo se rasgó de arriba hacia abajo es que
La oportunidad que tenemos nosotros de poder entrar a la presencia de Dios no es por nuestros méritos, sino que es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 10, versículo 18 en adelante, también habla sobre de eso. Y usted se va a dar cuenta de que todo es por la sangre de Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 18. Dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Recuerda que le decía que en el lugar santo ofrecían ofrendas por los pecados y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote para ofrecer pecado por todo Israel. Entonces Cristo Jesús entró de una sola vez al lugar santísimo y ofreció su cuerpo en sacrificio al Padre Celestial, redimió el pecado de la humanidad siempre y cuando la humanidad le acepte como su Señor y Salvador, abra su corazón a Jesucristo, se aparta del pecado y empieza a caminar conforme a su palabra. Entonces, cuando Él ofrece el sacrificio, dice que fue hecho de una vez y para siempre. Entonces, en ese momento, el velo se rompe por la mitad. Y mira lo que dice el versículo que sigue. Estamos en el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10, 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo solo entraba el sumo sacerdote, ahora entramos nosotros, pero con el sacrificio de Jesús. ¿Qué te quiero decir? Entonces yo una vez cuando estuve hablando acerca de la oración el otro día, les expliqué a ustedes, hermanos, que cuando uno va a orar a Dios, debe orar siempre en el nombre de Jesús, porque Jesucristo, Él pagó el precio. Podemos decir, Él es el pasaporte para poder entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces hay muchas personas que oran y ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Jesucristo dijo estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. También dijo el Señor Jesús, todo lo que pidieres al Padre en oración en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Entonces todo es en el nombre de Jesús. Entonces cuando usted dobla sus rodillas y le dice, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo a tu presencia. En ese momento, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hablamos de Mateo 20, 27, 50 y 51, que el velo se rasgó. Por lo que Cristo hizo durante su muerte, Él abrió ese camino nuevo y santo para poder ir nosotros a la presencia de Dios. Entonces es muy importante que si usted tiene una necesidad en su vida, usted puede entrar a la presencia de Dios las 24 horas del día cuando usted quiera. Lo puede hacer siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice el versículo que sigue, el versículo 20, por el camino nuevo, dice, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y dice el que sigue, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, mire cómo nos motiva el Señor, que tengamos confianza, acerquémonos, dice, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. La segunda cosa que hizo, la primera fue que Él repartió su gracia, expandió su gracia sobre toda la humanidad. Que la gente no quiere la gracia de Dios es otra cosa, pero la gracia de Dios está activa hoy en día. La otra cosa que Él hizo estaba muriendo en la cruz, cuando murió, es que Él abrió el camino nuevo para que usted y yo fuéramos directamente a su presencia. Yo quiero dar un testimonio una vez. Vayamos otra vez a Mateo 27, porque vamos a leer otra cosa ahí. Yo recuerdo una vez que yo tenía un cierto problema en mi vida, un problema un poco difícil, ¿no? Con familias mías. Entonces yo recuerdo a dar un estudio bíblico, y yo recuerdo que iba por una
por una avenida ahí y recuerdo que yo dije esto, voy a hablar, dije yo, con los hermanos de la célula, estoy dando estudio para que me ayuden a orar por esta petición. Y yo recuerdo que yo iba manejando y oí la voz de Dios que me dijo, ¿por qué no me lo pides tú a mí? ¿Por qué tienes que mandármelo a pedir con otra persona? No confías, ven, pídemelo tú a mí. Y de eso es lo que yo estoy hablando. Entonces yo le decía el otro día a ustedes, hermano, cuando usted vaya a orar a Dios, vaya como hijo, no vaya como esclavo, no vaya como siervo. Porque un hijo puede entrar a la presencia del Padre cuantas veces quiera. Y un siervo tiene que pedir permiso. Y si el amo no está en la disposición, no lo va a atender. Pero si usted va a la presencia del Padre y va como hijo y le dice, amado Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero entrar a tu presencia, y empieza usted a exponerle a Dios su necesidad de lo que usted va a orar, inmediatamente usted entra a la presencia de Dios, porque esa barrera que nos dividía a nosotros, esa barrera que se llama pecado, puede leerlo en Isaías 59, del 1 al 4, esa barrera que nos separaba, que se llamaba pecado, fue quitado por la sangre de Cristo Jesús. Usted no necesita sacrificio para entrar a la presencia de nuestro Padre. El sacrificio ya fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente necesitamos saber orar. Dice Pablo en 1 Corintios 14, oraremos en el Espíritu, está bien, pero también vamos a orar con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, lo hagamos siempre por medio del sacrificio de Jesús. Y en el momento que usted dice, Padre, por la sangre de Jesús entro a tu presencia, en ese momento inmediatamente la sangre de Jesús lo lleva a la presencia de Dios. Pero necesitamos creer, confiar, saber que el que prometió, como leímos ahí, es fiel y es verdadero. Otra de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo durante su muerte en la cruz es que el Señor Jesucristo quitó la cautividad que había en los santos del Antiguo Testamento. ¿Eso qué significa? Mire, antes de venir Jesús a la tierra, incluyendo Juan el Bautista, habían muchísimos siervos de Dios que habían muerto, ¿ok? Pero ellos estaban en ese lugar llamado el seno de Abraham. Okay. El Hades se dividía en dos secciones. En un lado estaba el lugar de tormento y en otro lado estaba el seno de Abraham. Las personas que estaban ahí en el seno de Abraham, aunque no estaban, eran personas justas delante de Dios, no habían sido condenados espiritualmente hablando, sin embargo tenían un gran problema. El problema era que ellos no podían vencer la muerte. O sea, la muerte tenía cautividad. Hablo de la muerte física, no de la muerte espiritual, porque Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Y la palabra de Dios enseña esto, que cuando un hijo de Dios muere físicamente, espiritualmente está durmiendo, está dormido. No así los que mueren sin Cristo. Ellos están muertos porque no solamente el espíritu humano salió de su cuerpo, sino que también están separados de la vida que es Cristo Jesús. Entonces, si usted muere con Cristo, que es la vida, usted no está muerto, usted está dormido, descansando para ese momento glorioso cuando Jesús levante su iglesia. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, aunque habían muerto en la justicia de Dios, pero no había un sacrificio extremadamente poderoso para vencer a la muerte y poder levantar a los muertos del Antiguo Testamento y trasladarlos al paraíso de Cristo. Imagínense qué tremendo era esto, hermano. Que aunque ellos, miremos personas como Eliseo, una vez conté la historia, bueno, usted la ha leído en la Biblia, de cómo los huesos de Eliseo, en cierta ocasión, o más bien la unción que estaba en los huesos de Eliseo, cuando dejaron caer aquel muerto donde estaban los huesos de Eliseo, y los huesos de Eliseo tocaron al muerto e inmediatamente le dio vida. Estos hombres tenían tanto poder espiritual, tanta unción en su vida, pero sin embargo ellos no podían levantarse de entre los muertos a sí mismos. Ellos necesitaban que el Rey de Reyes y Señor de Señores viniera a dar su vida en la cruz
que viniera a vencer la muerte de entre tantos enemigos, vencer la muerte para poderlos levantar de entre los muertos a ellos. Y cuando Jesús muere en la cruz, nótese que eso es muy importante, porque el Señor Jesucristo no levanta a estas personas cuando Él se levanta de entre los muertos. No. Ellos inmediatamente que el Señor Jesucristo muere, las piedras se abrieron y los santos salieron. Leámoslo para que te mire. Mateo, que ahí mismo, en Mateo 27, 50, del 51 en adelante, leámoslo. Dice el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, dice, y muchos cuerpos, versículo 52, dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, no dice que habían muerto, es lo que le estoy explicando, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, la tercera cosa que Jesucristo hizo durante su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo levantó a esos hombres, esas mujeres de Dios que habían muerto en la justicia en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor Jesús todo el tiempo estaba obrando. Aún con su muerte estaba haciendo grandes cosas. Cuánto más ahora que está sentado a la diestra de la majestad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y sí nos conviene, porque tenemos un intercesor, tenemos un mediador, tenemos un libertador, tenemos un redentor, tenemos un maestro, tenemos un Señor, tenemos un sanador, tenemos un proveedor, tenemos un sustentador, lo tenemos todo. Entonces, cuando Jesús llega y se sienta a la diestra de la majestad del Padre, en ese momento empieza a ejercer todos esos dones, esos ministerios que les estoy mencionando. Y nosotros somos favorecidos, somos bendecidos, porque Cristo está intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Estos hombres de Dios eran hombres extraordinarios, porque usted y yo analizamos la Biblia, hablemos de Samuel, hablemos de Eliseo, hablemos de David, hablemos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, hablemos de José, hablemos de Jacob. Hermano, la lista no terminaríamos nunca. Sin embargo, eran hombres extraordinarios en la fe. Hablemos de Abraham, eran hombres poderosos en la fe, pero no tenían el poder y la autoridad para vencer la muerte. Tenía que venir Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a Betania, cuando en la muerte de Lázaro, Jesús le dice a Marta, ¿tú crees que tu hermano va a resucitar? Sí, Señor, él va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él sabía que Lázaro había creído en él, pero lo que él estaba diciéndole a Marta era, por mucho que tú conozcas, porque Marta conocía mucho de la obra de Dios, de las enseñanzas de Dios. Marta era una persona que sabía muchísimo, tanto del presente como de los acontecimientos futuros. Pero el problema de Marta es que Marta estaba obsesionada con las cosas temporales, y eso hacía que su fe fuera demasiado frágil, demasiado débil. María era diferente, porque María prefería dejar de hacer lo que estaba haciendo con tal de estar a los pies de Jesús, aprendiendo recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor. Marta sabía perfectamente que Jesús lo podía hacer. Incluso cuando Jesús llegó a Betania, Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, él no muere, él sencillamente duerme. Pero cuando Jesús le dice a Marta, tan solo crees y verás la gloria de Dios. Entonces pasa esto muy importante. Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso fue lo que pasó con los santos del Antiguo Testamento. Él murió en la cruz del Calvario, él venció la muerte en la cruz del Calvario, y inmediatamente no solamente esparció su gracia sobre la humanidad, sino que esparció la oportunidad de que las personas que mueran en Cristo Jesús puedan vivir eternamente con él. La muerte no puede detener a los hijos de Dios,
porque así como Él se levantó de entre los muertos, también traerá consigo, dice la palabra de Dios, a los que creen en Él. Por eso es muy importante, hermano. Mira, por eso es que muchas personas hoy en día están tan preocupados y tan temerosos de la muerte, porque ellos saben perfectamente que si ellos se mueren en la actualidad sin Jesucristo, la eternidad va a ser muy difícil para ellos, va a ser muy complicado. Sin embargo, usted habla con un cristiano, una persona que está caminando firmes en la fe, que está obedeciendo a Dios, que se está haciendo la voluntad de Dios, y para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ellos saben que el lugar donde Jesucristo lleva a su santo es, hermano, cientos de miles de millones de veces mejor que estar acá. Entonces no tiene temor a la muerte. Te voy a explicar a lo que tenemos temor nosotros los cristianos. Nosotros tenemos temor solamente a fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el temor más grande que tenemos los hijos de Dios, el fallarle a nuestro Señor Jesucristo. El día que un hijo de Dios pierda ese temor, ya está expuesto totalmente, su corazón está inclinado a desobedecer a Dios y apartarse de la gracia que es en Cristo Jesús. La cuarta cosa que Jesucristo hizo, hermanos, mientras estaba muriendo en la cruz, es que Jesucristo trasladó a los muertos del Antiguo Testamento, como aquel malhechor que estaba muriendo a su lado, lo trasladó al paraíso de Cristo. En palabras sencillas, ese lugar que existía antes, que se llamaba el seno de Abraham, ese lugar ya no tiene ninguna función. Ahora, el que se muere en Cristo Jesús va a un lugar que está en el tercer cielo, que se llama el paraíso de Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 23, para que usted vea y estudiemos esto. Lucas 23, y después vamos a leer 2 de Corintios para que nos demos cuenta dónde está el paraíso de Cristo. Lucas 23, versículo 39 al 43. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice el 39, y uno de los malhechores, Lucas 23, 39, y uno de los malhechores, dice, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Jesús muere y al instante que murió, se lo llevó. Hablamos en Mateo 27, versículos 51 al 53, que cuando Jesús muere, los sepulcros se abrieron y se aparecieron a muchas personas en Jerusalén. Entonces, mediante su muerte, inmediatamente Él activó ese lugar llamado el paraíso de Cristo. Déjeme explicarte un poquito sobre ese paraíso mientras va buscando 2 de Corintios capítulo 12 para que analicemos un poco más el tema. El paraíso de Cristo no es la patria celestial. No, es un lugar de espera, ¿ok? Que van las almas de aquellos que mueren en Cristo Jesús, ¿ok? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Todos los seres humanos, todos los que han muerto, todos han llegado a ese juicio. Ese juicio no es para aplicar condenación. Ese juicio es para declararlo a la persona o inocente o declararlo culpable. ¿Cuándo es que una persona es declarado inocente? Cuando su corazón le pertenece a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué es inocente? Porque ya Cristo Jesús pagó por sus pecados delante de nuestro Padre Celestial. Esa deuda que habla Jesús en Mateo capítulo 6, cuando dice: Padre, perdona nuestras deudas. Esa deuda hacia nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Por cada pecado que el hombre ha cometido, Cristo Jesús ya pagó por ellos en la cruz. Ahora,
El sacrificio de Jesucristo para limpiar el pecado del corazón del hombre no tiene efecto en el corazón del hombre si éste no se arrepiente de corazón, confesando ese pecado de corazón, pidiéndole perdón a Dios. No quiere decir que porque Cristo murió ya todo el mundo está perdonado y todo el mundo está salvo. No, no es así. Es un regalo. Y si yo le regalo a usted algo, si yo voy a una tienda y yo pago, digamos, $100 por un regalo, yo ya lo pagué, ¿ok? Y yo lo quiero regalar. Usted no lo puede recibir si yo no se lo ofrezco y si usted no lo acepta. ¿Entiende esto? Entonces, de igual manera es la salvación. Ya Cristo pagó el precio en la cruz y tiene en sus manos su gracia, en sus manos. Tiene en sus manos la salvación y se la está ofreciendo a los seres humanos. Esa salvación no va a llegar al corazón del hombre si el hombre no acepta a Jesucristo en su corazón. Si el hombre no recibe esa salvación, ese regalo gratuito que le da el Señor, no va a ser partícipe de eso. Entonces, en palabras sencillas, aunque la sangre sea derramada en la cruz, déjeme decirte algo, no hace el efecto en el corazón del hombre si el hombre no se arrepiente de corazón. Miren, leamos Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, para que miremos dónde está ubicado el paraíso de Cristo. Dice así: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo era un hombre extremadamente espiritual, un hombre poderosísimo en términos espirituales. Mi opinión personal, creo que es uno de los 3 hombres donde Dios más le reveló su gloria y mostró sus caminos. Es un hombre extraordinario en la fe, un hombre poderoso en la fe, un hombre extraordinario. Fue tanto así que Pablo fue traspuesto, se le permitió ir a ver dónde estaba el paraíso de Cristo. Y dice que vio todo, hasta escuchó palabras inefables. La palabra inefable significa que son palabras que nunca se han dicho y nunca se han escuchado. Imagínate qué palabras son. ¿Qué idioma es? ¿Qué palabra es? Son cosas, unos misterios extraordinarios, hermano. Unos misterios poderosos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 4, tengan los hombres como administradores de los misterios de Dios. Esos misterios, eso que está oculto a la mente, al corazón del hombre. Esos son los misterios de Dios. Eso que habla de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe, hermano? Yo por eso cuando yo escucho a personas dicen, ay, que yo sé. Hermano, nadie sabe nada. Escúchame, te voy a decir algo, hermano. Nadie sabe nada. Lo que tú y yo conocemos no es nada. No es nada. El que sabe todo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es cuando ve a una persona que presume que tiene conocimiento y que lo sabe todo, está envanecido, porque nadie sabe nada. El único que lo sabe todo es el Espíritu Santo de Dios. Pero miren lo que Pablo dice en el versículo 2. Conozco, dice, a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay 3 cielos. Está el cielo atmosférico, está el cielo astral y está el cielo como el trono de nuestro Padre Celestial. Ok, en el cielo atmosférico usted ve donde están las nubes y todo eso. El cielo astral es donde habitan los poderes de las tinieblas. La fuerza en las regiones celestes, como dice la palabra de Dios. Entonces, si recuerda usted en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba orando, dice que descendió, creo que fue Gabriel, y le dijo, Daniel, desde que has dispuesto tu corazón para orar, tus oraciones han sido escuchadas. Pero el príncipe de Persia, dice, ha bloqueado para que yo no viniera a traerte el mensaje. Pero vino Miguel, el arcángel Miguel, y batalló con él. Entonces yo descendí para darte esta respuesta de Dios. En aquel tiempo, hermano, no había un poder extraordinario como el poder de la sangre de Jesús. Por eso es que era necesario que los ángeles pelearan y abrieran camino para que la oración subiera y la bendición bajara. Pero ahora tú le dices, Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
en esa sangre carmesí que fue derramada en esa cruz del Calvario. En el nombre de Cristo, yo oro en esta mañana, esta tarde, esta noche, la hora que sea, e inmediatamente los demonios se hacen a un lado, porque los demonios, si hay algo que le tiembla las piernas a los demonios, es que tienen piernas. Le tiembla la pantorrilla el diablo cuando tú le mencionas el nombre de Jesús, cuando tú mencionas la sangre de Jesucristo y cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida. Son tres cosas que el diablo le huye. Por eso es que el diablo nunca quiere que los hijos de Dios oren. Preste atención, porque todas las veces que usted entra en oración, usted entra a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ese nombre que se levantó de entre los muertos y llenó todos los cielos con su gloria. Entonces el diablo sabe perfectamente que el día que tú empiezas a clamar a Dios, tú te escudas en la sangre de Jesucristo, y aunque él quiera hacer lo que quiera hacer, él nunca te va a poder tocar, porque la sangre de Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y presta atención, que es una de las cosas por las cuales el diablo está obstaculizando al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios deje de orar, para que el pueblo de Dios deje de creer, para que el pueblo de Dios deje de leer la palabra de Dios, deje de predicar la palabra, de decir la verdad, porque él sabe que el poder está en la palabra de Dios, el poder está en la sangre de Jesucristo, el poder está en el nombre que es sobre todo nombre. Y te das cuenta que son las cosas que el diablo impide que los cristianos hagan. Eso es lo que debemos prestar atención. Alguien me dio un consejo una vez y me dijo: Floyd, ¿tú quieres estar en victoria? Sí, claro. Siempre haz lo contrario de lo que el diablo quiere que haga. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo en esta tarde, hermanos. Tú quieres mantenerte en victoria, siempre haz lo contrario de lo que el diablo te manda hacer. Si él te manda a mentir, tú di la verdad. Si él te manda a odiar, tú perdona y bendice a la gente. Si él te manda a no orar, tú ponte de rodillas. Si él te manda a que no prediques, abra tu boca y predica la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo contrario de lo que el enemigo quiere hacer. Pero te voy a dar un dato muy importante: nunca lo hagas creyéndote que tú tienes el poder suficiente para hacerlo. Siempre hazlo en el nombre poderoso de Jesús, porque cuando tú mencionas el nombre de Jesús, los demonios caen de rodillas, y el que no alcanza a caer de rodillas sale corriendo, porque ellos saben perfectamente quién tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Piensa bien lo que estás haciendo, hermano. Siempre necesitamos nosotros hacer la voluntad de Dios, llevándole siempre la contraria a lo que la carne dice, a lo que el mundo dice, a lo que el pecado dice y a lo que el diablo dice. Eso es mantenerse en victoria. El versículo que sigue, mira lo que dice el versículo 3. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Versículo 4. Estamos hablando al paraíso, al tercer cielo. Está en el paraíso, está en el tercer cielo. Ahí están todas las almas de los que mueren con Cristo Jesús. Es un lugar de espera, así como el Hades es un lugar de espera para aquellos que están ya condenados. También el paraíso es un lugar de espera para aquellos que van a heredar la patria celestial. Entonces, ¿cómo va a ocurrir todo esto? Va a ocurrir de esta manera. Dice 1 Corintios capítulo 15. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y luego lo que habremos quedado seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontraremos con Cristo en los aires y nos iremos por la eternidad con él. Así es como va a trabajar el Señor cuando venga a levantar su iglesia. Pero ese grupo de hermanos que está esperando en ese lugar maravilloso que se llama el paraíso, ellos están esperando el momento cuando Cristo levante su iglesia, y entonces todo el que esté preparado se va a ir con él. Vale la pena, hermano, que tú y yo nos preparemos cada día. No descuidemos una salvación tan grande como la que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese lugar es
especial. Ese lugar está allá arriba en el tercer cielo. Dice San Juan capítulo 14, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo. Ese lugar, imagínate cuán bello es ese lugar, que el mismo Señor Jesucristo con sus manos fue y las hizo. Son casas, son lugares maravillosos, son moradas espectaculares. Vale la pena perseverar y serle fiel a Jesús hasta la muerte. No abandones tu caminar, no renuncies a Jesucristo, no renuncies a la fe. Camina firme, creyendo que pronto va a sonar la trompeta y los cielos se van a abrir. Y mira, hermano, Jesús va a descender a levantar su iglesia. Espero que tú estés preparado, que todos estemos preparados para poder irnos con él, porque esa es la meta final de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Quiero que vayamos ahora a Primera de Pedro capítulo 3, versículo vamos del 18 al 20. Quiero que hablemos algo. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? Bueno, mira, Jesucristo es como ser humano, igual que nosotros, cuerpo, alma y espíritu. En capítulo 27 de Mateo, versículo 50, dice que Jesús expiró y entregó su espíritu. Ok, nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, hermano, es el que nos comunica con Dios. Ok, el cuerpo con el mundo físico y el alma con el mundo espiritual. Eso incluye los espíritus malignos. Entonces, cuando Jesucristo muere, su espíritu lo entregó al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dice mi alma, sino mi espíritu. Aunque el alma se mueve en el mundo espiritual, el alma no es el espíritu, porque el alma no da vida. Lo que da vida es el espíritu. Por eso dice Santiago, hermanos, que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Así también cuando cuando la fe no tiene obra, la fe está muerta. Por eso Cristo dice en el libro de San Juan, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces lo que da vida es el espíritu, no es el alma. El alma necesita vida, pero el alma no da vida. Entonces el Señor entregó su espíritu al Padre, su cuerpo fue sepultado y el alma, ¿para dónde fue? Es lo que hablaba anteriormente. Muchas personas dicen que Jesús bajó al infierno. No, leímos que Jesús bajó a las profundidades de la tierra, pero no dice que al infierno. En términos generales, hoy en día nadie sabe dónde está el infierno. Sí podemos saber dónde está el Hades, pero no sabemos dónde está el infierno, porque es un lugar que solamente Dios sabe dónde está. Bíblicamente no lo podemos comprobar dónde está, pero sí podemos comprobar dónde está el Hades. Lea conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado en espíritu. O sea que espiritualmente estaba vivo. ¿Por qué? Porque el pecado que Jesucristo llevó de nosotros, lo llevó sobre su cuerpo. Cuando usted lee el libro de Isaías 53, dice, cada quien se apartó por su camino, cada quien se descarrió como oveja, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y llevó sobre su cuerpo las consecuencias del pecado, pero no sobre su alma ni su espíritu. Entonces, el cuerpo fue molido por nuestros pecados, pero como él no pecó, entonces su espíritu estaba puro y santo delante de nuestro Padre Celestial. Él murió físicamente, pero no murió espiritualmente, porque él nunca pecó. Es la única persona en la historia de la humanidad que ha nacido y ha vivido y ha muerto sin pecado. Solamente Cristo Jesús. Por eso es que la muerte no pudo con él. Si Jesús hubiera pecado, hubiera habido un problema. Te voy a decir por qué. Porque la paga del pecado es muerte. Y si él hubiera pecado de su parte, entonces él hubiera contaminado su vida espiritual. Pero como él no pecó, él se pudo levantar de entre los muertos con poder. La muerte no lo pudo detener, porque él era puro, así como el cristal, transparente. No había mal en él. El versículo que sigue es el versículo
19. Dice, en el cual, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Voy a hablar de esto muy importante. Cuando habla de espíritu, está hablando del mundo espiritual, de las almas. ¿Ok? Y Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra en su alma, porque recuerda que su cuerpo estaba ¿dónde? En la sepultura. Y su espíritu, ¿dónde estaba? Estaba en las manos del Padre. Entonces su alma fue la que descendió a las profundidades de la tierra. Fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Sigamos leyendo el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. En otras palabras, Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra a predicarle a todos los muertos del tiempo del diluvio. Específicamente a eso fue. Propósito no lo dice la palabra de Dios, pero creo que si fue a predicarlo fue con un propósito. Pero él descendió a las profundidades de la tierra en su alma. Él fue allá y empezó a predicarle a esas personas. En el tiempo que Jesús, su cuerpo estaba muerto allá en el sepulcro, él estaba obrando allá en las profundidades de la tierra. Entonces son las 5 cosas que el Señor Jesucristo hizo durante su muerte en la cruz. Vamos a repasarlo. Número 1, él esparció su gracia sobre gracia en toda la humanidad, dándole a los hombres la oportunidad de alcanzar salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Número 2, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo ese camino vivo y santo para que nosotros por su sangre pudiéramos tener entrada al lugar santísimo. No necesitamos un intermediario terrenal porque ya tenemos uno celestial, que es Cristo Jesús. Número 3, él vino y dio libertad física a los santos del Antiguo Testamento. Hablamos sobre eso. Él llevó cautiva la cautividad. Lo que tenían cautivados a los santos del Antiguo Testamento, él fue y los derrotó, los levantó y los exhibió públicamente. Entonces, ese es el punto número 3. El punto número 4, él traslada a los santos del Antiguo Testamento. El primero de la era cristiana, que fue el paraíso de Cristo, fue el malhechor que estaba con Jesús a su derecha, a su lado, no sé si a su derecha o izquierda, por ahí estaba al lado de él. Y de ahí en adelante, todos los que mueren en Cristo Jesús van a ir a ese lugar glorioso que se llama el paraíso de Cristo. Hermano, necesitamos luchar. Necesitamos pelear esta batalla. Hermano, y peléala por tu familia, hermano. Que cuando un día un familiar suyo se vaya de esta tierra, tú sientas la satisfacción que está en ese lugar. Y que tú sientas ese reto de decir, yo voy a darlo todo para llegar a ese lugar también. Porque lástima da, tristeza da a aquellas personas que mueren sin Cristo Jesús. Por eso es que yo siempre te digo, hermano, y te digo muchas veces, preocúpate por tu vida, preocúpate por tu familia. Háblale a tu familia, ora por ellos, mira, intercede, paga ese precio, ponte al frente por tu familia. No es el tiempo de estar perdiendo el tiempo en cosas terrenales. Mientras la familia de ustedes, de nosotros, está expuesta a perderse, el pueblo de Dios se anda distrayendo y pasando diversiones en esta tierra. Es el momento de clamar, de ponerse a la brecha. Es el momento de interceder, de clamar por nuestra familia. Yo sé que nuestra familia, parte de nuestra familia, no conocen a Jesucristo y ellos pecan deliberadamente porque no son cristianos. Pero yo sé que mi Redentor vive y Él prometió, Él me dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ese lugar glorioso, hermanos, está ahí. Ahí está ese lugar glorioso. Ahí han ido esas personas que han muerto con Cristo Jesús y ese lugar es para nosotros. Debemos de pelear esa batalla sin voltear a ver atrás. Debemos de pelear esa batalla por nuestras familias. Hermano, pon cuidado por tu familia. No vaya a ser que se muera un familiar tuyo sin conocer a Jesús y vas a lamentarte porque nunca clamaste por él, porque nunca intercediste por él. Te vas a lamentar porque te vas a dar cuenta que pudiste hablarles de Jesucristo, darles un buen testimonio,
hablarle la palabra de Dios, pagar ese precio de rodillas para que tu familia venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Hermano, si amas a tu familia, ponte en la brecha por ellos, pelea esa batalla por ellos, para que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo y también sean salvos por tu gracia. Y la quinta cosa que hablamos hoy es acerca de a dónde fue Jesús después que murió. Él descendió a las profundidades de la tierra a predicarles a los espíritus encarcelados que perecieron en el tiempo del diluvio. Son 5 cosas que Jesucristo hizo durante y después de su muerte y antes de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús y sus beneficios para con nosotros, para que tengamos ese pleno conocimiento que la muerte de Jesús en la cruz y el levantarse de entre los muertos no fue en vano, tenía un propósito. Y ese propósito es un propósito eterno, tanto para tu vida como para nuestra familia y para toda la humanidad, si toda la humanidad se arrepiente de corazón. Buenos hermanos, que Dios lo bendiga. Este es el mensaje que traíamos en esta tarde. Queremos decirle, hermanos, preparémonos cada día, hermanos. Oigo muchas personas, hermanos, muchas enseñanzas, y cuando mira todos los acontecimientos nos damos cuenta que Cristo viene pronto por su iglesia. Y te voy a explicar algo, hermano. Yo no me voy a cansar de decirte que Cristo viene pronto. Sé que este mensaje se ha predicado más de 2000 años, pero yo no me voy a cansar de decir que Él viene pronto, porque yo sé que Él viene pronto. Y lo que están preparados se van a ir con Él, y los que estaban así distraídos se van a quedar. Y cuando Cristo levante su iglesia, te vas a dar cuenta si verdaderamente estabas en el camino correcto. Es el tiempo, hoy es el tiempo de hacer ajustes a nuestra vida. Y si estás apartado de los caminos de Dios, escúchame, hermano, vuelve a los caminos de Dios antes que sea demasiado tarde. Si te has alejado de los caminos del Señor, si has amado el pecado y has aborrecido la verdad, si te has apartado de la santidad de nuestro Señor Jesucristo por amar el pecado y amar al mundo, hoy es el momento que tú tienes la oportunidad para poder dejar esas cosas viejas y empezar a caminar de nuevo en ese camino santo, en ese camino puro que nos lleva a la eternidad, el camino que es Cristo Jesús. Tú tienes la oportunidad, y tú, hermano que me ves, tú afirma tu corazón cada día en la gracia de Dios. Agárrate fuerte en la fe del Señor. Van a venir tropiezos, van a venir ataques del enemigo, van a venir. No importa, hermano, porque más poderoso es el que esté en nosotros que el que nos esté atacando. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y su nombre es Cristo Jesús. Agárrate cada día más de Jesús, y quiero que entiendas algo. No hay una decisión más determinante en la vida de un ser humano que abrir su corazón a Cristo Jesús. Quiero que hagamos una oración. Hagamos una oración al Señor. Oremos por aquellos hermanos que hoy andan apartados de los caminos de Dios. No juzguemos, no critiquemos, no condenemos. Son hermanos que se apartaron de la gracia de Dios. Oremos por ellos, intercedamos por ellos para que Dios los traiga de regreso a su casa, a su redil. Y también oremos por nuestras familias y oremos por nuestra vida espiritual para que estemos firmes en ese momento glorioso que Cristo viene por su iglesia. Cierra tus ojos, hermano, y empecemos a orar. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Es por su sangre, Dios, que entramos a tu presencia. Es por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario que tenemos entrada al lugar santísimo, Padre. Oramos en esta tarde creyendo y confesando, Padre, que por su sangre tenemos esta maravillosa bendición de poder acercarnos a su presencia, Dios. Queremos adorar su nombre, queremos glorificar su nombre, queremos darle gracias infinitas, Dios. Gracias, poderoso Padre, porque usted nos ha amado con amor eterno. Gracias, amado Dios, por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted dio su vida por nosotros. Usted derramó su sangre en la cruz
para que nosotros hoy seamos libres y seamos salvos por tu gracia, Dios. En esta tarde queremos orar por nuestros familiares, Dios. Pedimos perdón por los pecados de nuestra familia y oramos, Padre, pidiendo misericordia por cada uno de ellos, Dios, donde quiera que estén, donde quiera que anden, pedimos misericordia por ellos, Padre. Alcánzalos con tu gracia, alcánzalos con tu amor y tu misericordia, Padre. Toca sus corazones, Dios Todopoderoso. Trae, Señor amado, esa fe cristiana, esa fe salvífica a su corazón, para que puedan creer en Cristo Jesús y puedan ser salvos por tu gracia, Dios. Oramos por aquellos hermanos, Padre, que hoy están apartados del pecado y están practicando el pecado de una manera deliberada, Señor amado. Pedimos perdón, Padre, por el pecado de su iglesia y oramos esta tarde, Señor, para que tú vengas trayendo ese quebrantamiento al corazón de cada uno de ellos. Padre celestial, dale una oportunidad a este pueblo, Señor amado. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que los alcanzas con tu gracia. Alcánzalos y restáuralos para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Dios. Oramos, Señor amado, por tantas personas que han perdido sus familiares, Señor, con esta pandemia, Señor amado. Pedimos, Señor amado, que tú vengas, Señor, fortaleciendo sus corazones, llenándoles de paz sus corazones, Señor amado. Dales fortaleza, Señor, en estos momentos difíciles y queremos pedirle, Padre, misericordia por esas almas que se están yendo de este mundo, Dios. No permita, Padre, que vayan a la eternidad sin Cristo Jesús. Concédele, Señor amado, la oportunidad, Padre, de poder reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, para que ellos, Señor amado, en el instante, Señor amado, que mueran físicamente, Señor, se puedan encontrar con mi Señor Jesús ahí en ese lugar glorioso que se llama el paraíso de Cristo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que tú tengas misericordia, Padre. Guarda a tu pueblo, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo donde quiera que esté o ande, y en el nombre de Jesús usted sea glorificado en ellos, Señor. Gracias le doy en esta tarde, Señor, porque nos has traído, Señor amado, el consejo de tu palabra. Oro, Señor, para que tu palabra no regrese vacía. Oro, Padre, para que tu palabra llegue y toque los corazones de tus hijos y los lleve, Señor, a los pies de Cristo para ser sanados. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Gracias por siempre y para siempre sean para usted, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios le bendiga, hermanos. Oro al Señor para que usted pueda aprender cada día más, podamos aprender más de la palabra del Señor. Espero que usted haya entendido las 5 cosas que explicamos en esta tarde, y oro también para que su corazón sea lleno de fe, de gracia, de esperanza, de gozo, de paz, de bendición. Hermanos, Dios lo bendiga grandemente, tenga muchas bendiciones en su vida y en su familia. Mañana vamos a estar aquí a las 2 de la tarde con el favor de Dios. Que pasen buenas tardes, hermanos, que Dios lo bendiga. Mañana tenemos una cita aquí a las 2 de la tarde. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.